diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Dios puede perdonar. Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿qué dice la Escritura en el versículo 20? Al ver a él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién está perdonado pecados? ¿El Padre o el Hijo? Y si es el Hijo, ¿qué sucede en el versículo 21? Lucas capítulo 5, versículo 21. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, al paralítico, recordar el paralítico, cuando Jesús miró la fe de los hombres que lo llevaron ante él, le dijo al hombre, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Y en el versículo 21, los fariseos, los escribas, se preguntaron. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí tenemos que Jesús es Dios porque está perdonando pecados. Ahora, San Juan también nos da un testimonio, y San Juan nos da un testimonio de la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús en el testimonio de Juan, podemos analizar lo que cita Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 9-11. Juan capítulo 14, versículo 9-11. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, Jesús hablando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En el Evangelio de San Juan nos narra esta enseñanza, por lo cual Jesús y el Padre uno son. ¿Y cómo lo sabemos? Analizar lo que dice San Pablo. Nos ha dado otro sólido testimonio también. Filipenses capítulo 2, versículos 5-11. Allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escucha lo que está diciendo San Pablo a los filipenses. San Pablo a los filipenses, por allá aproximadamente en el año 55-58, está escribiendo esta carta donde dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó al ser igual a Dios como, escuchen, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de Dios. Es decir, se despojó de sí mismo siendo Dios, se despojó de sí mismo hecho semejante a los hombres. Recordar Génesis capítulo 1, versículo 1, somos imagen, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos narra que somos imagen y semejanza. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que sucede en Filipenses capítulo 2, versículos 5-11? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y sigue diciendo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cómo que tomando forma de siervo? Si Jesús fuese común como tú y yo, es decir, Jesús es un siervo, Jesús es un hombre. Si Jesús fuese un solo hombre, ¿por qué entonces se necesita ser semejante a los hombres? Porque dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Jesús, para el pensamiento unitario, para el pensamiento del testigo de Jehová, si Jesús no es Dios, ¿por qué la Biblia nos tiene que decir que Jesús es hecho semejante a los hombres?
Si eso fuese un sentido lógico, ¿por qué la Biblia tiene que decir que Jesús se hizo semejante a los hombres? ¿Qué acaso Jesús ya no fue hombre? No, ¿por qué? Porque era Dios, pero se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí podemos mirar, queridos hermanos. Se despojó y vino se despojó y vino en hombre para salvarnos. Se despojó de sí mismo, siendo Dios, dice la Escritura, San Pablo, Filipenses, dice, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo lo podemos entender, hermanos? Podemos entender que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en ese sentido podemos mirar por qué era necesario que se despojara de sí mismo. Hacerse valer como hombre, semejante como hombre, para llevar la carga de nuestros pecados y así darnos la salvación. ¿Sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, así lo es. Entonces, ahora vuelvo y pregunto. Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Punto y se terminó. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Cuando Tomás, por haber visto a Jesús, creyó, ¿qué es lo que sucedió? Le dijo, Dios mío. Y Jesús no lo corrigió. ¿Por qué Tomás cuando creyó, cuando Jesús se manifestó, cuando Jesús estuvo en presencia de Tomás y Tomás le creyó, ¿por qué le dijo Dios mío? Dios mío. Y Jesús no lo corrigió. Si Jesús no fuese Dios, imagínate, está yendo en contra de toda la ley. No puedes tener otro Dios, sino el único Dios verdadero. Si Jesús no es Dios, ¿por qué no lo corrigió? ¿Y qué es lo que sucede? Juan 20, 28, 29. Juan 20, 28, 29 dice lo siguiente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero muchos que estamos aquí presentes, que no han visto a Jesús, no le creen. ¿Por qué? Porque no lo reconocen, no reconocen a Jesús, no reconocen que es el Hijo de Dios, el Dios verdadero, no lo reconocen. Por eso Tomás sí creyó. Y dice Jesús le dijo, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, otra cosa. Vamos al Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está, ¿sí? Isaías capítulo 9, versículo 6. Es que Jesús no puede ser Dios. Porque tú lo dices. Porque Isaías en el Antiguo Testamento dice lo siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Ahora, ¿qué sucedió allí? Vamos a Génesis capítulo 28.
Génesis capítulo 28, 3. Vamos a mirar. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Sí? Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique para llegar a ser multitud de los pueblos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Hechos de los Apóstoles, vamos con los apóstoles. Apóstoles capítulo 7, versículos 58-59. Disculpen. Hechos de los Apóstoles 58-59 nos dice la Escritura, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué Esteban le está pidiendo? Ya me acordé. Los unitarios no creen que parte del Nuevo Testamento sea palabra de Dios. Es lo que sucede. Los testigos de Jehová le cambian a la Biblia. Los unitarios dicen, esto sí es bíblico y esto no es bíblico. Claro, hacen lo que quieran con la palabra de Dios, sin vergüenzas. Bueno, Hechos de los Apóstoles nos narra sobre Esteban, que cuando Esteban estaba siendo martirizado, cuando Esteban estaba entregando su vida por nuestro Señor Jesucristo, él le invocaba diciendo, Señor, primero lo reconoce, primero le dice, Señor, con S mayúscula, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué Esteban no le habló al Padre? ¿Por qué Esteban no le dijo, Padre, recibe mi espíritu? Así como Jesús lo hizo en la cruz. ¿Por qué Jesús en la cruz le habla al Padre? ¿Por qué Esteban no le habló al Padre? ¿Por qué Esteban le habló a Jesús? Porque Jesús es Dios, hermano. Porque Jesús es Dios. Mucho cuidado con los testigos de Jehová, mucho cuidado con los unitarios. Mucho cuidado. Entonces, Esteban le pide a Jesús, Dios, que reciba su espíritu. Si Jesús no es Dios, ¿cómo podría recibir su espíritu, hermano? A ver, esa pregunta, lógico. Si Jesús no es Dios, ¿por qué Jesús debe recoger el espíritu de Esteban? Si Jesús no fuese Dios, ¿por qué Esteban le está clamando? Primero llamándole Señor, segundo pidiéndole a él. Si Jesús no fuese Dios, al que le tuviese que estar pidiendo es al Padre, recibe mi espíritu. Ahí está. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 23. Oye, me estoy dando